Ahora vamos a establecer contacto por primera vez en la noche con nuestra compañera, la periodista Mariana Abreu, que se encuentra en la Blanqueada de Montevideo. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, Julieta, ¿cómo andan? Así es, vamos a entrar en las repercusiones que tienen que ver con el caso Karam, porque ha habido pronunciamientos públicos en relación a la condena, a la pena que se le adjudicó al intendente de Artigas, Pablo Karam, en este caso de pago irregular por horas extra. Una de las personas que se ha expresado sobre este asunto en redes sociales es el fiscal y presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, quien está con nosotros para justamente dar su punto de vista sobre este tema. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo ves la magnitud de esta pena que se va a cumplir fuera de la prisión, por lo que está establecido hasta el momento, de 14 meses al intendente por este asunto de notorio conocimiento? Bien, sí, lo importante para mí siempre es poder explicarle a la gente un poco más cómo es que funciona el sistema de justicia penal, cuáles son las normas que nosotros tenemos enfrente a la hora de resolver cuando tenemos un caso, y tener presente que en estos casos de delitos que son contra la administración de justicia o contra la administración pública, muchas veces las penas son sumamente benignas, podríamos decir. Entonces, en la comparativa, cuando la gente ve y puede decir, bueno, si tenemos una pena por microtráfico a una persona que es una madre que es primaria, o sea que no tiene antecedentes, cuando digo primaria es que no tiene antecedentes y termina en la cárcel, dice cómo una persona que comete un delito contra la administración de justicia, contra la administración pública, recibe una pena alternativa, y eso está pautado en la ley, está marcado en la ley permite esas opciones, y cuando un fiscal tiene que enfrentarse a una situación en cómo resolverla, o si el caso después de formalizado va a juicio oral o termina en juicio abreviado, lo que analiza es si en el juicio oral tendría alguna complicación, porque un testigo no va o porque las pruebas no se pueden materializar en el juicio oral y ese caso se pierde, puede terminar en impunidad, o si la pena que obtiene en el juicio abreviado va a ser muy diferente de la pena que obtiene en el juicio oral. Y si tenemos presente, por ejemplo, en un caso así, en donde la pena es de 14 meses, la pena dentro de los guarismos mínimos y máximos es una pena elevada, podríamos decir, y en cuanto a si esa pena podría ser de prisión, hay que ver que a la hora de un juicio oral, el juez puede resolver también, es una potestad del juez, otorgar la libertad a prueba, y muy factiblemente un juez le otorgue una libertad a prueba porque la persona no tiene antecedentes, no es reincidente ni reiterante, entonces puede acogerse a la libertad a prueba. Entonces, lo que se obtiene en un juicio abreviado es muy similar a lo que se obtendría en un juicio oral, y eso es porque las leyes marcan esas pautas, no son los operadores de justicia que lo que hacen es aplicar esas leyes. Entonces, está bueno aclarárselo a la gente, sobre todo porque a veces puede entenderse que es un antojo de los fiscales favorecer, o de los fiscales o de los jueces favorecer determinadas situaciones, cuando en realidad lo que se hace es aplicar lo que las normas establecen y pautan. En otras palabras, William, hay márgenes acotados. Sí, que en realidad márgenes, las posibilidades de vías alternativas que existen en estos casos no se dan para otros, porque así lo ha decidido el legislador. En este caso, en casos de delitos de microtráfico, que la prisionización, o sea, que la cárcel sea la única opción, ha sido una decisión del legislador. Que en los casos de rapiña, por ejemplo, la única opción sea la cárcel, es una decisión del legislador. Yo no estoy criticando con esto, simplemente quiero que la gente tenga muy presente y tenga muy en claro cómo funciona la normativa y qué opciones tienen los fiscales a la hora de decidir. No es criticar la política criminal que decía el legislador porque es su potestad, sino es ponerla de manifiesto y de relieve, y que en realidad estos delitos tienen decenas de años y la pena ha venido estando así, o sea, con estos mínimos y máximos de prisión desde mismo el momento que se crearon. Entonces, no es algo nuevo ni que las penas en los delitos contra la administración pública, contra la administración de justicia, no son penas altas.
Recién comentábamos, es inusual este tipo de imputación a un funcionario público en comparación con otros delitos, ¿no? Y en otras circunstancias con alta responsabilidad de gobierno, ¿no? O sea, es un caso que en comparación justamente, como decía, con otros casos es realmente de baja estadística. Lo que tiene que ver esto es las posibilidades que tiene, por ejemplo, la Fiscalía para desarrollar una investigación que va a llevar muchísimo tiempo que termine en un resultado como esto, que es un resultado de condena. Si la Fiscalía es un organismo debilitado o con pocos recursos, va a ser muy eficiente en los hurtos y rapiñas. Si nosotros miramos los índices de prisionización o índices de condena, tiene muchísima representación el hurto y la rapiña, tal vez porque sean los delitos que más se dan, pero también están sobre representados y los delitos contra la administración pública o delitos de corrupción pública o delitos complejos tienen menos incidencia en las formalizaciones. Entonces, esto demuestra una complejidad. Por ejemplo, una fiscalía así, como una fiscalía en el interior del país, una fiscalía de Artigas, que muchas veces ha estado disminuida en sus equipos. Lo sé porque me ha tocado visitar esa fiscalía y es el reclamo que me han hecho esos colegas para poder llevar adelante una investigación así, que termine en un resultado como este. Tiene que dedicar un esfuerzo extra, o sea, tiene que haber un reparto en las tareas para priorizar una investigación como esa. Cuando se puede hacer eso, se da esta formalización. Por eso es excepcional y creemos que si queremos a una fiscalía más eficiente en ese sentido, tenemos que pensar en un diseño institucional que pueda fortalecerla para poder, en las causas que sean de corrupción pública, haya la misma cantidad de imputaciones o que en cuanto a delitos existan, con la misma relación que existe en los delitos de rapiña. Eso es imperioso. Creo que este caso demuestra que existe la posibilidad, que hay que hacer un esfuerzo y ese esfuerzo lo tiene que hacer el Estado, no solo la institución Fiscalía, sino también el Estado, para que estas causas que atentan contra un bien tan preciado como es la administración pública, un bien que le pertenece, un bien jurídico que le pertenece a todos los ciudadanos, no queden impunes cuando existen casos así. Muy bien, te agradecemos mucho tu tiempo, William Rosas, de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Volvemos con ustedes, compañeras. Gracias, María.